Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 11 de septiembre del 2024 y tenemos noticias de última hora después de un muy intenso martes de aprobación de la reforma judicial. La primera es que minutos después de que se aprobó la reforma judicial en el Senado, acaba de ser aprobada en el primer Congreso local y vienen el día de hoy más congresos que van a estar aprobando la reforma del Poder Judicial para que tal vez antes del 15 de septiembre pues ya está publicada. Esto están sorprendidos porque además se están yendo más prianistas. Así es, hay y sigue la sangría, no se termina. Vamos a hablar de la enorme, monstruosa humillación de ayer en Movimiento Ciudadano, en donde aparece un senador traidor, pero sucede que no lo pueden expulsar. No lo pueden expulsar en una cuestión muy tremenda. Y vamos a hablar, claro, del superpeso. Hoy reacciona el superpeso y, contrario a lo que decían sus detractores, pues está apreciando. Y vamos a arrancar el día de hoy, hace unos minutos, fast track, pero verdaderamente fast track. El Congreso de Oaxaca sesionó en la Universidad Autónoma de Chiapas creamos una opción de enseñanza única. Estudia a distancia Profesional Superior Universitario. Elige UNACH. Consulta los nuevos programas educativos y descarga tu ficha del 25 de junio al 11 de septiembre en psu.unach.mx. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. De los congresos locales. Entonces, este es el primer congreso que lo aprueba. Vamos a verlo rapidísimo. Ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio legal de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 11 de septiembre de 2024. Dictámenes de comisiones en segunda lectura. Comisión Permanente de Estudios Constitucionales. Dictamen con proyecto de decreto por el que la 65ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca aprueba la minuta remitida por el Honorable Congreso de la Unión, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Ahí ya se ha aprobado por comisiones, ya se da la primera lectura, la segunda lectura, en fin. ¿Cuánto? Está a consideración del Pleno el orden del día con el que se acaba de dar cuenta. En virtud de que ningún diputado y ninguna diputada solicitó el uso de la palabra en votación económica, pregunto si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado el orden del día. Se pasa al único punto del orden del día, dictámenes de comisiones permanentes en segunda lectura. Antes de dar trámite con los dictámenes enlistados en el orden del día en términos del artículo 113 del Reglamento del Interior del Congreso del Estado, que establece dar lectura a los documentos que le hubieran motivado, consulto al Pleno si se dispensa la lectura de las iniciativas y de los oficios que dieron lugar a los dictámenes a discusión, así como la dispensa de la lectura de los dictámenes con proyectos de decreto y solo se pongan a consideración del Pleno los decretos y acuerdos correspondientes. En votación económica solicito que quienes estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura de las iniciativas, los documentos que dieron origen a los dictámenes y los propios dictámenes y sus decretos y acuerdos respectivos. Informo al Pleno que de conformidad con el artículo 121 del Reglamento del Interior del Congreso del Estado, las diputadas y los diputados que integren las comisiones dictaminadoras podrán hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de los dictámenes hasta por 3 minutos. Sírvase a la Secretaría a dar cuenta con el único dictamen de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales. Dictamen con proyecto de decreto por el que la 65ª Ahí debería haber entrado el debate, pues nadie quiso debatir. Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca aprueba la minuta remitida por el Honorable Congreso de la Unión, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de... Todas las niñas y mujeres deben vivir libres de violencia. Pide ayuda y denuncia al 911. Contamos con módulos de atención gratuita para atenderte y protegerte. En el gobierno de Chiapas, la violencia contra las mujeres y niñas se previene, atiende y sanciona con severidad. Ante la violencia de género, cero tolerancia. Coordinación de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Gobierno de Chiapas. Pero lo interesante, vamos a adelantarle un poco los votos finales. Aquí, vamos a poner esto. Fueron 41 a favor, 0 en contra, ¿no? Si se dan cuenta. Ninguno votó en contra. Todos votaron a favor. Pero lo más interesante de esta votación, obviamente Morena tiene mayoría, sí, pero votaron panistas como Díaz, Jiménez, Antonia Natividad. Votaron varias perredistas. Votaron también un priista que lo veo, o dos priistas que los veo ahí seguido, ahí perdidos. Entonces, al final, hay priistas, panistas y perredistas votan a favor de este dictamen. Allá en Oaxaca, claro, pero votan a favor. Entonces, mi pregunta es, porque ayer estaban muy sacale punta, acuérdense, Marco Cortés, Alito Moreno, están diciendo, quienes voten a favor de la reforma del Poder Judicial van a ser expulsados. Ahora entonces me pregunto, ¿van a expulsarlos? A estos priistas, panistas, y bueno, PRD ya no tiene partido, pero que votaron a favor, porque fue por unanimidad.
Y eso que estamos viendo podrían venir en más congresos locales. Aquí es donde finalmente la lengua de Marco Cortés y Alito Moreno se les va a estar enredando y se van a estar pues cayendo, precisamente por ser tan prepotentes y tan arrogantes en este tema. ¿Van a expulsarlos? Porque deben expulsarlos también. ¿Están de acuerdo, no? A estos prianistas que votaron en Oaxaca a favor. Repito, vamos a leer los nombres. Concha Ojeda Lisbeth Anait, priista, votó a favor. Díaz Jiménez Antonio Natividad, priista, panista, votó a favor. También votó a favor, bueno, del PRD, vamos a dejarlo ahí, otro priista, Pineda Gopar Freddy Gil, otro priista, Rojas Sauleta Luis Edardo, y bueno, son poquitos, por la mayoría son Morena, pero aún así, yo me pregunto, ¿al final van a llegar a esto? Y esto es interesante, porque vean la tremenda humillación de Movimiento Ciudadano el día de ayer en el Senado. Ayer estuvo todo este show tremendo, gigantesco, sobre el senador faltante Daniel Barreda. Acuérdense que desde la mañana, Jorge Álvarez Maínez señaló que estaba detenido. ¿Te imaginas en dónde terminan todos los productos que consumes? La mayor parte llega a nuestras carreteras y ríos. Te invitamos a unirte este 28 y 29 de septiembre a la campaña Hoy Limpio mi Carretera. Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Gobierno de Chiapas. Ganó todo el día, toda la noche, y después aparece el señor en Campeche. Y ahí le preguntan qué estaba haciendo en Campeche. Y él dice que es que estaba en un asunto de su papá, pero que él realmente no estaba detenido. Vamos a escuchar. Por favor, que nos dejen ir a descansar, igual al diputado Paularse, y posteriormente ya le daremos una... Daniel, rapidito, ¿qué les argumentaron para que los tengan acá detenidos tanto tiempo? ¿O cuál es la situación, senador? Pues mi papá tenía un tema personal, y yo tuve que venir a acompañarlo para atender ese tema personal. Pero sí fueron sacados de su domicilio, como dicen, a las 4 de la mañana por la Guardia Nacional. Mi padre fue retenido en ese momento, me trajeron para acá y yo tuve que venir a atender. Y el diputado Paul llegó a las 7 de la mañana. ¿Usted no estuvo detenido? ¿Solo vino a apoyar? Yo vine a acompañar a mi padre. Senador, sin embargo, es elemental. Entonces, su papá tiene un tema personal, lo sacaron de su domicilio, lo llevaron al juzgado, ¿no? Y también a ese personaje. Pero él no estuvo detenido. Él fue a ayudarlo a atender el tema personal. ¿Cuál es el tema personal? Es un desvío de 30 millones de pesos. Digo, para que quede claro, de eso se trata todo. Es un asunto, una demanda de 30 millones de pesos que finalmente se encuentra están ahí metidos, embarrados. El papá, también el propio diputado, senador, pero bueno, es el asunto. Sin embargo, realmente no estaban detenidos, por decirlo oficialmente. Estaban compareciendo en el juzgado. Y llegó el otro senador, pues decidió viajar de Campeche, viajó allá de la Ciudad de México a Campeche, y bueno, pues estuvo en este juzgado. Ahora, de todos modos, que quede claro que al final era el papá del senador, ¿no? Y lo patriótico hubiera sido que el senador se aguantara machín y no. Únete al cambio. Participa en la campaña Hoy Limpio mi Carretera. Este año serán 2 días. Este 28 y 29 de septiembre, no te olvides de salir en compañía de familiares y amigos a limpiar las carreteras o caminos de tu zona. Te esperamos. Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Gobierno de Chiapas. Permiten celulares. Que quede claro, por eso, a pesar de que es curioso, ¿no? Porque sí pudo hablar Adán Agustín Oroña. Entiende, amiga. Pero lo cierto es que pues se desapareció este señor. Utilizó es que tuvo que venir a ver a mi papá, porque pues tenía algo muy importante que ver. Eso es importante. Y entonces al final la pregunta es qué va a hacer Movimiento Ciudadano, porque también ellos decían, si no votan a favor, los vamos a expulsar, ¿no? Si se enferma, si meten a la cárcel a tu papá y toda la cosa, y eso es su pretexto, lo van a expulsar. Pero no pueden hacerlo. Tienen que seguir e insistir en todo este rollo, porque el problema que tiene MC es que son 5 senadores, incluyendo a este señor Daniel Barreda. Si lo expulsan, si le empieza a decir como lo hizo Marco Cortés con Yunes, se vuelven 4 senadores. ¿Y qué pasa?
desaparece la bancada de Movimiento Ciudadano. Dejan de tener prerrogativas, buenas oficinas, presupuesto especial y se chingan. O sea que tienen que tragarse la traición. Sí. Sí tienen que tragarse. Yo honestamente creo que todo esto fue planeado. Fue una operación de Adán Augusto, ¿no? En este caso, con Yunes vota a favor, pero tú desaparécete y vete a Campeche. Es interesante Campeche, porque Campeche solo tiene un vuelo comercial en la mañana. ¿Sí me entienden? Si quisiera esta persona hubiera regresado a Campeche, a la Ciudad de México, no hubiera podido. No hay vuelos comerciales. Entonces, agarra en la mañana, sí, creo que es en la mañana el vuelo comercial, a Campeche, y ya. Ahí se queda. Es que tengo que tener un asunto legal en mi papá. Oh, no, claro que está bien, qué bueno, qué buen hijo eres. Pero oye, ¿y la patria, la república, no? ¿La dictadura va a llegar? Pues es que es más importante ese tema legal de mi papá. Entonces, y ahora no lo pueden expulsar. No le pueden decir traidor. ¿Se dan cuenta que no están diciendo traidor? Cuando realmente uno le podría decir así. Porque al final, este personaje, por cierto, tenía rato. Aparte es interesante a quién dirigieron. Él es suplente. ¿Te imaginas en dónde terminan todos los productos que consumes? Seamos agentes de cambio y únete a la campaña Hoy Limpio Mi Carretera, este 28 y 29 de septiembre. Te esperamos. Pasa la voz. Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Gobierno de Chiapas. Muy bien, muy bien pensada. Debe reconocerse. Debe reconocerse. Pero bueno, otra humillación es la de Colosio. Colosio creo que nos va a salir peor que Ricardo Anaya, honestamente. Híjole, cara. Es de unos personajes, pero está saliendo peor. El día de ayer dijo, y incluso lo señaló, dijo Noroña, porque le había comunicado a Colosio. Colosio lo dijo después en la tribuna, de que le habían rociado gasolina en los ojos. Pero como tiene ojitos muy buenos, al final, gracias a Dios, le dieron 2 ojitos. Vamos a escucharlo. ¿Cómo están, familia? Estoy tratando de ingresar al recinto de Xicotecatl. La verdad es que no me han dejado pasar en ninguno de los accesos de la policía. Irónicamente, no me dejan hacer mi trabajo. En uno de los accesos, lamentablemente, hay una serie de manifestantes que nos empezaron a agredir. Nos echaron gasolina, me echaron gasolina en la cara, en el ojo. Afortunadamente Diosito me dio 2, entonces estoy bien. Wow, gasolina en la cara y en el ojo es algo muy fuerte, ¿no? Obviamente se puede dejar, la verdad es que ciego. ¿Pero qué creen? Afortunadamente hay redes sociales y aquí vemos el momento exacto de la agresión. Que sí le tiran, pero le tiran agua. Vamos a verlo. Este video es en Donceles y Eje Central. Actualízame, Gama. Continúa el K4, jefe, con 400X2. Operación. ¿Y ahí vieron? Ahí vieron. Ahí esta persona le tira agua. Pero curiosamente no le pega bien. Cae como que un poco arriba. Aquí veo el líquido. ¿No? Cae, no tiene buen tino, por así decirlo. Tal vez le cayó un poco adentro. Pero esto no es gasolina, que quede claro. La gasolina de entrada es rosa. Es de color. Esto es agua. Porque además, ¿por va a tener una gasolina, por cierto, en una botella de agua? Eso no sucede. Porque yo dije, bueno, ¿y quién rayos trae gasolina? ¿No? O sea, en su ropa. Es algo muy... El CECEP, a través del FASP, ha invertido más de 2.135 millones de pesos en 6 años para modernizar la seguridad en Chiapas, con equipamiento policial, programas de prevención de la violencia y mejoras en infraestructura tecnológica. Chiapas es hoy un estado más seguro. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Gobierno de Chiapas. Increíblemente mentiroso, pero también muy burro. Ahora, ¿qué es lo que le dijeron? Porque esto es lo interesante. ¿Por qué se enojó? Aquí hay otro video donde escuchamos lo que le dicen a Colosio. Y la verdad es que esto fue lo que sí le molestó muchísimo. Senador, ¿qué opina de lo que está pasando, senador? Es un traidor a la patria. ¿Algunas palabras, senador? Senador, mataba a tu papá. Senador, ¿algunas palabras, senador? Oh, sí, estuvo muy fuerte lo que le decían, ¿no? Eres un traidor a la patria, lo de su papá.
Esas cosas no se las va a poder quitar. Y creo que por eso está súper molesto. Porque ahora que ya está llegando, porque finalmente ¿dónde estaba? En Monterrey, allá en Regiolandia. Donde acuérdense que pues, los regios, ni siquiera todo Nuevo León, Monterrey, quiere convertirse en un nuevo país, quiere desprenderse de México e irse con Texas. Ok, muy bien, está bien. Pero ya cuando vienen más para acá, para el sur, o cuando es al centro del país, finalmente hay otros mexicanos que son mucho más cuidadosos de la patria. O pues choca. Precisamente él es de Sonora, su papá es sonorense, no es, y él está allá en Nuevo León. Uno se pregunta, espera, tú eres de Sonora, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque en Sonora no le dejarían pasar este tipo de cosas. O sea, ¿cómo es él? Y ahora que se enfrenta realmente al pueblo, pues sí le van a decir, o sea, porque está... Colosio es un apellido, la verdad es que muy similar a de López Obrador, un apellido que genera mucha simpatía de un México, a pesar de que era priista, pero bueno, alguien que iba realmente a transformar el PRI y que por eso lo mataron. Pero él, pues muchas personas, y por Obrador, lo consideran un verdadero demócrata. Y vemos al hijo haciendo este tipo de cosas, mancillando un buen apellido. Y la verdad es que la gente está muy enojada. Ven y celebremos juntos los 200 años de la Federación de Chiapas a México con la presentación de Yuridia. Perdón si no te supe amar. Y Majo Aguilar. Y no voy a llorar cuando te vea partir. Te esperamos este 14 de septiembre en el Parque Central, en Tuxtla Gutiérrez, a partir de las 7 de la noche. Ya te olvidé. No te lo puedes perder y festejemos el orgullo de ser mexicanos. En Chiapas, inicia nuestro México. Gobierno de Chiapas. No. Ayer, en la aprobación de la reforma, yo estaba muy atento al superpeso. Estaba en 20.02, 20.15, 20. Nunca llegó al 21, pero sí estuvo en 20.15, 20.20, sí subió. Sí tuvo ahí un despunte. Ahí está, 20.10, ¿no? Ayer martes. Pero hoy se ha apreciado, ya va como 30 centavos que se ha apreciado, 19.78. Ya se aprobó la reforma del Poder Judicial, ya no hay otra, ya no hay de dónde hacerle. Y hemos llegado, ahora sí, al tope. Al tope fue ayer. Fue el peor momento y llegó a los 20, sí, llegó a los 20, pero de ahí ya no hay más. Eso es importante, porque ahora se empieza a apreciar. Y también creo que tiene que ver mucho, porque ayer fue el debate presidencial entre Estados Unidos entre Kamala y Trump. Las que no hablaron de México, no se metieron mucho en el tema de México, eso también ayudó mucho. Pero que quede claro que a partir de ayer ya no le pueden echar la culpa al plan C, a la reforma del Poder Judicial, ni nada de lo que pase con el peso. Yo creo que todavía va a seguir teniendo volatilidad por las elecciones de Estados Unidos, que son muy importantes para nuestro país. Hace 12 años, ¿no? En el 2006. No más, 2016, perdón. No, hace 8 años. Por la victoria de Trump, pues disparó el peso. Porque, bueno, Trump quería cancelar en aquel momento el Tratado de Libre Comercio. Y esto, bueno, sí generó mucha incertidumbre. Y sí, nos pegó fuerte esa elección. Y ahorita también, de una otra manera, la posible llegada de Trump genera este tipo de incertidumbre. Entonces, que quede claro que es una especulación que viene de fuera, pero no es interna. Aún así, Trump, bueno, la verdad es que los gobiernos de la 4T, Obrador lo logró domar, lo logró atemperar, y las que transitamos sin problema en medio de la pandemia. Entonces, la verdad es que ahorita yo veo que no va a suceder nada, pero por lo pronto hay que dejar claro que la reforma al Poder Judicial pues ya afectó todo lo que tenía que afectar el peso. O sea, y la verdad es que no llegó, bueno, llegó a los 20, pero no se quedó ahí. Y ahorita se está apreciando bastante. Y bueno, quiero ver los que decían ayer, hay que comprar dólares porque vamos a acabar como Venezuela. Dictadura. Esta dictadura en donde el dictador se va a ir en unas 2 semanas más y llega una nueva dictadora elegida por 36 millones de votos. Es que es dictadura democrática. Porque, o sea, es la tiranía de las mayorías. Bueno, en esta tiranía de las mayorías, lo cierto es que este peso resistió resistió muy bien. Y ya, ahora quiero decir que va a ser Estados Unidos, quiero decir que van a decir, sí, Ken Salazar, que decía, oye, es que bueno, ya está listo, ahí está la reforma al Poder Judicial, ¿ahora qué?
¿A poco vas a cortar el tratado comercial? Pues no. Porque me gustaría decir qué va a decir Ken Salazar el día de hoy. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.